Buenas tardes, una vez más, bienvenidos a Full Con Money en este día y muchísimas gracias, como siempre, por su audiencia, por su fidelidad y por conectar con nosotros desde ya aquí en Color Visión en Full Con Money. Sean bienvenidos al programa del día de hoy, que como cada semana seleccionamos un tema de actualidad de la República Dominicana para debatirlo, para conversarlo con invitados especiales y también con todos ustedes a través de la línea telefónica. En el día de hoy, hemos querido darle continuidad a un tema que en nuestro programa tratamos hace alrededor de 2, tal vez 3 meses, sobre la inmigración venezolana en la República Dominicana. En aquel entonces recibimos a un grupo de venezolanos que están radicados en la República Dominicana hablando de su experiencia y de cómo se da ese proceso de tomar la decisión de salir de su país, tomar la decisión de visitar otro país y luego que sea elegir la República Dominicana para vivir. Y en ese momento, pues muy bien su proceso de ellos para hacer todos esos trámites. Ahora bien, en el día de hoy queremos abarcar de alguna forma una segunda parte. Queremos analizar el hecho de cómo reacciona una sociedad, un país, al recibir inmigrantes. En este caso puntual queremos tratar el caso de los venezolanos por la gran comunidad de venezolanos que ya hay en la República Dominicana y queremos discutir si esto está de alguna forma regulado, si está organizado, si hay una contabilidad exacta de cuántos venezolanos hay en la República Dominicana radicados, cuántos se quieren, cuántos están de vacaciones, o sea, ¿cómo está ese tema? Es lo que vamos a hablar en el día de hoy con invitados especiales. Están invitados a no moverse de su televisor. La llegada de ciudadanos venezolanos hacia el país se ha incrementado considerablemente en los últimos meses tras la situación de la gran crisis económica y política que afecta a esa nación sudamericana. Para entrar a la República Dominicana, los venezolanos no requieren de visado dominicano, solo de una tarjeta de turista. Hoy está ocurriendo en el país lo mismo que ocurrió en Venezuela en la década del 70, cuando comenzaron a llegar miles de dominicanos que aún hoy habitan en tierra bolivariana, donde han constituido importantes comunidades. En los últimos años, consorcios venezolanos han hecho inversiones trascendentes, tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, las cuales han significado aportes sustanciales a la economía del país. Para citar algunos ejemplos, el Banco Banesco, Plaza Sambil, Plaza Blue Mall, entre otros. Pero el tema es el siguiente: ¿debe de tomarse control ante este hecho? ¿En qué nos puede afectar una inmigración tan extrema como la que está ocurriendo hoy en día? ¿Se debe depurar, medir y controlar la entrada masiva de venezolanos al país? He aquí el tema. Muy bien, y ya estamos aquí en Full Con Money. La bienvenida a todos ustedes y a mis panelistas en esta tarde, donde tengo también el honor de recibir a una invitada especial, quien es la doctora Carmen Herrera, abogada experta en temas migratorios, quien va a compartir con nosotros esta tarde. Hola, Carmen. Gracias por invitarnos, pues muy complacida de traer informaciones precisas sobre esta problemática y bueno, y aprender un poquito con ustedes también. Nosotros de usted. Sí. También, como ya usted conoce, Julio Ernesto Martínez, hermano. Pero como siempre, una distinción y un saludo para la teleaudiencia. Pedro Manuel Casals. De igual manera, un honor siempre compartir con personas de estas categorías aquí con ustedes. Muchas gracias. De inmediato vamos a iniciar para aprovechar el tiempo. Ya conocemos sobre lo cual vamos a abarcar un poco a tratar el tema del día de hoy, que entiendo que debe de alguna forma prestársele atención, no solamente el Estado, sino la sociedad debe de alguna forma estar clara de cuáles son las condiciones, cuáles son en la actualidad la realidad de los venezolanos en nuestro país, porque dentro de nuestra sociedad se están presentando casos sumamente complejos en términos de puestos de trabajo, hasta del mercado informal. Ya vemos que muchas de las esquinas de la ciudad de Santo Domingo y en todo el país se están viendo negocios informales de venezolanos, de comida y ese tipo de cosas, incluso siendo realistas, siendo veraces. El tema de la prostitución también en la República Dominicana. Hay un desplazamiento muchas mujeres venezolanas sí. también se haya comprobado oficialmente de que están ejerciendo esta labor. O sea, hay muchas aristas por donde cortar sobre este tema. Mira, Manny, este es un tema muy delicado y principalmente porque te hablaba fuera del aire, conversaba
Cuando se va a analizar la inmigración venezolana, tú no puedes hacerlo porque un país, República Dominicana, se ha convertido últimamente en un país de mucho atractivo por su crecimiento económico y ha tenido realmente una focalización de la migración. No podemos contar la migración haitiana porque ya sabemos el fenotipo que es histórico de nosotros, pero el venezolano no es así, porque el venezolano viene aquí con una capacitación natural de su país, habla el mismo idioma, tiene facilidad para expresarse. Las culturas son similares, las costumbres. Son muy similares, aquí hay un arraigo entre ambos pueblos. Entonces, ¿qué pasa? Debido a la crisis que están ocurriendo en sus países, que muchos profesionales amigos míos me han contado que han tenido que poner puestos de empanada, poner puestos de cualquier cosa, ellos mismos para sobrevivir. Imagínense un profesional, entonces estas personas vienen aquí y se están empleando en puestos de trabajo donde el dominicano realmente no compite por su formación, porque estas personas vienen con un bachillerato, pero la mayoría del dominicano lo que tienen es un octavo curso. Entonces, cuando van a contratarlo en un puesto de comida, en una pizzería, o en un lugar de comida rápida, van a elegir el venezolano. Pero esto, ¿qué está causando? Y ese es ese segmento, pero hay un gran segmento también de profesionales venezolanos en diferentes áreas. Esa es otra, que hay profesionales que ya vienen con una preparación súper de alto nivel, y entonces están compitiendo con profesionales dominicanos que por el precio ellos les resulta una ganga, porque ellos ahora mismo no están en condición de exigir precios. Entonces, esto es una situación de verdad considerable. Bueno, precisamente la economía, la principal razón de movilidad del venezolano hacia República Dominicana. Lo propio ocurrió para los años 70. Nosotros recordamos que la República Dominicana, su principal producto de exportación era el azúcar. El azúcar recibió un golpe duro en los precios de los mercados internacionales, es decir, bajó su precio, lo que provocó una crisis. Y incluso registrados 2.000 dominicanos en ese entonces en Venezuela, en 10 años aumentó la cifra a más de 17.000. En este caso, incluso tuve acceso a unas estadísticas recientes del Banco Central, y Venezuela pasó en este año a ser el número 4 en beneficio de turismo que ha recibido la República Dominicana, de una lista de 9 países. Así es. En el año 2015 ni siquiera Venezuela estaba registrado, lo que indica que lo que pasa es que esto no pudiéramos considerarlo turismo, porque están viniendo a residir. Lo que hay que destacar es que realmente ellos tienen un propósito de urgencia. ¿Cuál es ese propósito de urgencia? Que en su país obviamente conocemos la problemática internacional que existe, el problema grande que tiene Venezuela ahora, un país que está en una crisis, falto de trabajo, falto de alimentos, falto de aplicación de normativas realmente que van en la línea de protección a derechos fundamentales, asunto que ciertamente vemos una violación a derechos fundamentales obvia a nivel internacional y que ciertamente ellos no encuentran una solución. Entonces, han visto en República Dominicana un país que le ha dado una facilidad. Están en el listado, en el número 145, lo que sí tengo una duda y creo que existió una modificación, ellos ni siquiera, no solo sin visa, o sea, hay un listado adicional además de países que entran hasta sin tarjeta de turismo en el país. Entonces, ¿qué resulta de esto? Que esto amerita... O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿es el pasaporte y ya? Exactamente, porque muchos países tienen un acuerdo recíproco con la República Dominicana, recíproco de una forma donde se adoptó que también nosotros, por ejemplo, como el caso de México, íbamos a entrar sin visa, pero que resulta que no es tan recíproco porque se ha puesto una condición para que República Dominicana, por ejemplo, en el caso de México, tienen visa americana o canadiense, como el caso de Costa Rica. O sea, nosotros siempre vamos en desventaja en lo que cedemos a otras naciones. Ahora bien, puntualmente, venezolanos, se amerita de que la República Dominicana, nuestras políticas públicas, vayan en esa línea de poner un stop a tantas facilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, como decían los compañeros, es que han llegado personas con intención de trabajar, algunos que tienen talento, pero y otros han delinquido en esta nación, quizás no son criminales. A todos los niveles, actos delincuenciales a todos los niveles, desde presupuestos empresarios hasta crimen común. Les recuerda que hace 2 semanas apenas la policía publicó un informe que había circulado 5 bandas de venezolanos que se dedicaban a hacer atracos express. Venían aquí una semana, realizaban 3, 4 atracos, 5 atracos, principalmente enfocados en relojes y vehículos, y luego se iban a su país y fue sin ningún problema. O sea que, como dice la doctora correctamente, no solo se ha colado lo bueno, que es
hasta lo bueno perjudica, porque Claro. mira cómo desplaza, y vale resaltar que esa reciprocidad de Estado, que es un principio incluso de derecho comparado, en este caso Venezuela impone visados para dominicanos viajar allá. Ah, para nosotros ir allá sí Para hay Claro. visado, pero yo para venir Y aquí fíjate- no. Entonces, el canciller debe tomar una posición Claro. con esto. Fíjate hasta en los requisitos de esa aplicación de visado. O sea, te están exigiendo, como toda nación, Sí, arraigos económicos, Sí. arraigos morales para otorgarte el visado. ¿Y qué espera? Porque su nación es muy lenta para tomar decisiones. Así es, así. Los procesos son muy lentos. Claro, entonces en el tema de las exigencias de la República Dominicana se necesitan políticas plurales, integrales para exigir a estos extranjeros, primero, ¿cuál es su propósito de venir a la Claro, República Dominicana? Mayor de exactamente. 30 días tienen que tener un visado si vienen a trabajar NM1, tiene que existir una empresa que los contrata, Claro. un permiso del se Ministerio haga de garante de Trabajo, ello, ¿entiendes? claro. Que precisamente comentaba hace un momentito que hemos visto personas que se han alarmado un poco por este gran número que está entrando constantemente a la República Dominicana, máximamente de venezolanos, pero también peruanos y Sí. colombianos. Sí. Entonces, ¿qué se necesita? Aplicación de la normativa migratoria, la ley 285-04, la ley general de visado Y su reglamento de 875. aplicación. Exactamente, para que se le exijan todos los requisitos y además existan las garantías de lugar, Sí. la fianza. Claro. Para nosotros estar libre de ese peso, esa carga Claro. económica. Que nos está, porque si nosotros no Claro, podemos con los dominicanos, exactamente. No, y que si van a con un nosotros hospital, mismos no ellos podemos van también. Entonces está entrando al país una camada, señores, yo creo que podríamos hablar de miles, no me atrevería a dar un número exacto, pero son miles y miles Yo de te voy a dar un venezolanos dato viendo que es aterrador. Imagínate tú una pirámide Sí. sencillita. Por abajo están entrando los haitianos, que Sí. es la migración menos capacitada, Sí. pero a la vez está suplantando la mano de obra dominicana menos capacitada. Claro. Entonces por arriba está entrando los venezolanos que sí son capacitados y está desplazando entonces al dominicano de arriba. Exacto, ¿a dónde ¿Está va? viendo ¿Hacia esa- dónde dónde vamos a van? quedar? Sí, Claro. es, Analiza eso es un tema ideográficamente. social que debe de prestarse la atención. Debo de irnos a la publicidad de inmediato. Cuando retornemos, continuamos hablando sobre este tema en el día de hoy y tomamos llamadas de todos ustedes. Y continuando con nuestro tema sobre la inmigración venezolana en la República Dominicana y cómo el país se ve afectado positiva y negativamente de este tipo de procesos sociales. Comentábamos un poco de las cosas que se han ido viviendo en nuestro país en los círculos cercanos y las anécdotas que ya hemos escuchado. Por ejemplo, les comentaba yo de que un amigo, y estoy seguro que de alguna forma ustedes han vivido cosas o le han contado cosas también, de que una persona que se dedica al alquiler, por ejemplo, de propiedades, de inmuebles, le alquiló un inmueble, un apartamento a un venezolano junto con su pareja. Pues, y se supone que eran ellos que iban a vivir ahí. A las 3 semanas al mes de que ya los venezolanos estaban viviendo ahí, habían 8 personas viviendo en el apartamento. Y eso se ha dado en muchísimos otros casos, porque están viniendo en camadas. Sí, la misma situación desesperante de ese país. Fíjate que eso no hace más que también reflejar nuestra debilidad en materia migratoria. Fíjate que nosotros como Brillante. país nos hemos quemado, incluso por poner un control fronterizo con Haití, mucho menos tendremos capacidad para dar un seguimiento a aquellas personas que vienen. Siempre los procesos migratorios serán inevitables. A cada país se va, las personas van a migrar hacia otro por su mejoría. Y hemos tenido la ventaja hacia Venezuela que a pesar de los malos, aquí se ha instalado una élite económica. Es decir, ha sido una migración beneficiosa respecto a las otras. Sí. Fíjate que con uno de los pocos países que hemos puesto control fue por un tema especial de narcotráfico, que fue con Colombia. En un momento sí, sí. nosotros, el colombiano necesitaba una visa, un permiso para venir. Correcto. En el caso de Venezuela, quizás por las mismas relaciones entre estados, tú sabes que Venezuela fue uno de los países que mejor se solidarizó con la República Dominicana en el Caribe, en un momento de una Chávez, situación sí. difícil, claro que sí. que fue a través del tema Petrocaribe. Eso Sí. contribuyó a que la República Dominicana tenga un nivel de flexibilidad especial respecto a Venezuela. Y a esos temas de los combustibles que nos ha beneficiado tanto y el tema de los pagos, un crédito sumamente bajo la Claro, tasa. pero- hemos hemos pagado la Pero no deuda, podemos ser ya por permisivos. pagada. Una cosa Bien. No, son dos cosas diferentes. compensa No, y que la hemos otra. pagado la ¿tú deuda, entiendes? vale resaltar eso. Recuerda que se hizo una operación en Wall Street, nosotros gracias a Dios compramos la deuda y pudimos pagarla. Pero estoy muy de acuerdo con Julio de que establece de que, oye, los procesos sociales serán inevitables, uno no puede evitar que se migre, pero hay que tener control como Exacto. país, Claro. porque en términos económicos esto es lo que más puede afectar a la clase media dominicana. Buenas tardes, hola, tenemos una llamadita en línea. Hola, Buenas tardes. ¿con quién hablamos y de dónde? Josefina Ramírez desde la zona oriental. Josefina, sobre este tema, su opinión, por favor.
Bueno. Josefina. Bueno, Manny, mira, muchas felicidades por tan excelente programa. Mi Gracias. opinión es, sí, gracias. Manny, Adelante. gracias. Es para decirle que mi opinión es que deben poner un control absoluto, no tanto con los venezolanos, también con los haitianos. Señores, nos han invadido. Somos un país libre e independiente de toda potencia extranjera, pero nos tienen invadido. Deben controlar eso de verdad a las autoridades que tomen carta en el asunto, por favor, lo más rápido posible. Muchas gracias, Josefina. Voluntad definitivamente de las autoridades nuestras para aplicar las leyes que mencionabas anteriormente. Sí. Y además, nosotros coadyuvamos con esos inmigrantes que desde el principio le ponemos las situaciones claras. ¿Qué estamos haciendo cuando le permitimos que vengan sin regularización? Así Lo es. estamos acomodando a una situación que después ni ellos mismos pueden enderezar, porque fíjate que para regularizar una inmigración por la vía de la ley 285-04 hay que tener un visado exclusivamente. Claro, entonces ese visado se tiene que aplicar en el consulado, dependencia de la República Dominicana del país donde está residiendo el inmigrante, pero por supuesto bajo la aprobación ya de un contrato de trabajo, que usted tiene que contratar a su abogado. Sí, que tiene que venir para justificado. Que, ¿a qué claro, viene? para que le Exacto. instrumente el expediente y se lo remita a este extranjero. Por ejemplo, trabajamos con un extranjero que está en Colombia. ¿Usted a qué quiere venir a la República Dominicana? Quiero constituir mi propia empresa. Ok. Puede constituir su propia empresa desde Colombia, remitir la autorización, el abogado, los poderes apropiados, Sí. hacer todo lo que es el registro del nombre, todo en virtud de la ley 479-08, y ya esta persona, si tiene recursos, pues se va a convertir en un inversionista extranjero mínimamente. Claro. No tiene que ser una inversión muy onerosa de $200,000, de $500,000, no. Usted puede convertirse en un inversionista extranjero. Un hasta pequeño con, empresario, claro que claro. sí, hasta con $20,000, $25,000, pero con apego a la ley. Ya esta propia empresa le va a permitir aplicar para la visa, ya sea de Claro, trabajo, claro. NM1 y posteriormente para la residencia temporera. Buenas tardes, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Independientemente de que ese estatus se maneje de forma legal, cumpliendo todos los parámetros, yo creo que debe de haber un límite. Pero, Porque, pues, oye. porque que vengan 1 millón, por ejemplo, por la vía legal, tampoco es posible. Señores, y la- o sea, yo quiero aquí 200,000 X, o venezolanos, o cualquier nacionalidad, pero ya, aunque intenten venir más, por la vía legal, no se puede porque es que la economía a lo mejor también No no lo lo aguanta, aguanta. no El lo desplazamiento que va a haber en los Claro. puestos de trabajos, en los diferentes sectores de la sociedad, señores, en los Claro. medios de comunicación ya ha habido mucho desplazamiento. Claro que sí. Dentro de, o sea, frente a las cámaras y detrás de cámaras, en el tema de ingeniería, Claro. en el derecho, en todos los sectores de la sociedad, de la Mira. vida productiva, ya están Sí, porque de alguna es una- forma Mira, desplazando a Es los una dominicanos. migración general. Por ejemplo, aquí hay muchos colombianos, pero están instalados en áreas agrícolas. Sí. La mano de obra haitiana, como no es profesional, está más basada en la construcción y los trabajos de menor calidad, Sí. pero el venezolano lo es todo, es profesional, pero al mismo tiempo puede venir un venezolano con capacidad de hacer un trabajo menor. Sí, sí. Todos los aspectos que nos obliga a nosotros Pero a tener control. Se Así quiere es. que el sector Sí. empresarial tiene que jugar un papel muy importante aquí. Lo que pasa es que porque está la beneficiándose de voluntad, eso. Claro que Exactamente. sí. Sí, O sea, la crisis, aquí la- tiene que aplicarse el artículo 135 Yo del digo Código que- Ley 1692. que hasta que no empiecen a desplazar ¿no? políticos, Sí. como que ya eso cuando se convierta en una minoría van a exigir su representación legal y van a Sí. tener sus diputados. Eso van a es tener- otro tema. cuando empiecen a desplazarlo ahí tal vez van a poner control. Exactamente, y creo que también de alguna forma tiene que vigilarse la ley que obliga supuestamente a las Claro. empresas dominicanas El 80-20. el Claro, 80-20, claro que el que 80% de la empleomanía tiene que ser dominicana. No, ahí entra el Ministerio de Trabajo que tiene que levantar un censo, por ejemplo, para ver cuáles son esas empresas que están dando Pero- esa apertura a esos extranjeros sin cumplir con ese artículo 135. ¿entiendes? Doctora, ¿sabe quién es el principal empleador de mano de obra ilegal? El Estado. ¿A través de Al qué? Estado, a saber de, De su su construcción, construcción, de las todo, grandes obras. lamentablemente. Así Entonces, es. imagínate. Buenas tardes, hola. Buenas, ¿Con quién hablamos y de dónde, por favor? le hablamos de aquí de Villamella, María Sol Félix. Gracias. ¿Su Saludos. opinión? No, yo quiero a ver si ella me da una recomendación de una hija mía que está en Panamá. Sí, bueno, en este momento no puedo, mi reina, porque estamos abarcando el tiempo del día de hoy para el tema exclusivo de la inmigración venezolana en la República Dominicana. Más Pero adelante sí, podemos dar le los vamos teléfonos, a el dar correo. las redes para Claro, que para la que señora visite pueda y por ahí pues contactarnos. conversen ya con Claro. más detalles todo lo que usted necesita, mi señora. Pero muchísimas gracias por llamar. Buenas tardes, hola. Manny, Sí, ¿con quién hablo? Jiménez de Brito.
Manny, déjame decirte algo, hay que darle oportunidad a todo el que la necesita. Y recuérdate que nosotros dependemos del petróleo de Venezuela. Sí. Es decir, hoy por ti, mañana por mí, ¿entiendes? Sí. Son nacionales, tú oye, nosotros ninguno estábamos nacidos cuando eso. Sí. Ahora, el que quiera hablar de migración, que lea el libro de historia de Jacinto Gimenal, ahí que se encuentra la verdad de todo el inmigrante, tú ves, del jus soli, del jus sanguini, ¿me comprende? Sí, sí, Por ahí total. que anda la cosa. Muchas gracias, hermano. No, mira, es bueno aclarar de que no estamos en contra de nada No, de esto, claro es que simplemente no. que debe de regular. Que se aplique la normativa, que se aplique la normativa, porque por el hecho de que tú me hagas un regalo un día, o no un regalo, No, yo no tengo ciertas deuda para facilidades, siempre. yo no puedo tener una deuda que vaya en contra Contra. ni en detrimento de otras normativas, Así ¿no? es, totalmente Tenemos de que ser acuerdo. justos, no estamos en contra de que las personas que califican Claro. apliquen, al contrario, le asesoramos de manera gratuita por los medios para que se acojan a las Así normativas y regularicen su situación. Exactamente. Pero el Estado tiene que hacer lo propio, porque no podemos quitarle el trabajo al que lo necesita Así es. y al que tiene toda una vida aquí. Vamos a permitir que entren los que califican, pero con apego a las leyes. Y Exactamente. también el Estado tiene que hacer su papel. Así es. En un esfuerzo que hizo el 2012 el Estado por hacer una especie de censo migratorio y determinó que aquí habían alrededor de 3.500 boricuas, habían en ese entonces 3.200 venezolanos, aunque hay una cifra que no la comprendo, porque decía que aquí habían registrado menos de 500.000 de haitianos. Sí, sí. Yo soy de los que entiendo que solo en una construcción de Pero mi casa en atrás habían Santiago 100.000. nada más hay como dos. Exactamente, En sí. Santiago hay como Es así, dos. ya debo de ir. pero- Julio, repetirlo, ese Ya debo de ir cerrando, la conclusión, Pedro, en tu Mi caso. conclusión era lo que hemos establecido, señores, control. El Estado debe tener un control sobre los ciudadanos y la población en general que entra a su Estado a convivir como nación para que no afecte ni desplace como está pasando a nuestra población. No culpo a nadie, ni a los haitianos, venezolanos, colombianos, porque todo el mundo es que está en crisis quiere salir de donde está. El problema está quién los recibe y bajo cuáles son las condiciones. Usted va a uno de esos países y a usted le preguntan para dónde usted va, todo por el Claro, libro. claro. Nosotros podemos hacer lo Así es. propio. Voluntad, políticas públicas plurales para que además no se le haga ningún daño con ser permisivo a esos extranjeros. Que se apliquen las normativas, que se asesoren con los profesionales del derecho, con nuestros consulados, para Sí. que ciertamente se puedan regularizar de la manera oportuna y no venir al país para pasarse una vida deambulando sin regularidad. Exactamente. Así es, así es. De mi parte, lo principal creo yo es que el gobierno debe definir de manera pública cuáles son los procedimientos y dar las informaciones puntuales de las estadísticas actuales de Ay, esa ay, comunidad en la República Dominicana. Cuidado. ¿Cuántos son? ¿Cuántos más Usted queremos dice- que lleguen? Dicen que son 4.200, pero eso es No, no, extraño sí, porque por diario 4.200 no hay llegan, Punta Cana. llegan en una Exactamente. semana. Papo. O sea, 4.200 llegan llegan una en 2 semana. días. en Eso una debe de semana. aclararse, Sí, debe sí, de, sí, de una porque forma eso no oficial entiendo. desde el Estado Cuatro Dominicano, la vuelos Dirección General de internacionales Migración o no sé Claro. qué institución debe de poner las cuentas claras sobre este tema, porque de manera común y corriente en las Migración calles, puede hacer un la récord. zona colonial, tengo entendido, está llena de venezolanos, Llena. Claro. Pero de vete a Punta venezolanas, Cana, vete vete a a Punta Punta Cana, Cana. o sea, es Boca definir la Chica, situación y los que vengan a trabajar, porque hay una gran comunidad que no está haciendo bien a la sociedad, a niveles pequeños, delincuencia común, como los niveles empresariales que ya hemos conocido Más de 4 casos públicamente, públicos. en la República Grandes. Dominicana. Siempre es corto el tiempo, lo que queremos siempre es llamar la atención, dejar ese granito de arena para que usted en sus hogares también se cree la duda y se pregunte las cosas y nosotros como pueblo y sociedad exijamos. Gracias por la sintonía, nos reencontramos mañana a la misma hora y en el mismo canal.